si lo hubiese sabido, posiblemente no me hubiese metido con una historia como esta. Si hubiese sabido lo difícil que iba a ser documentarme y lo laborioso que iba a ser dibujarlo. Pero la verdad es que era una historia increíble y que según iba leyéndome y documentándome me iban entrando ganas de profundizar mucho más. Incluso el guión ha sido la primera vez que no me he puesto ningún límite. O sea, que he dejado que fluyese y que durase lo que tuviese que durar la historia para poder contar todos los matices que pensaba que eran necesarios para que se comprendiese esta historia. La verdad es que el gran reto, creo yo, de esta historia era intentar conseguir un grado de realismo más próximo al de un documental, por ejemplo, o de un libro de ensayo, que el de algo de ficción. Quitarme de encima todos las ideas preconcebidas que ya tienes cuando estás haciendo una historia bélica, de haber visto películas, de haber leído cómics. Intenté olvidarme de todo eso y centrarme más en las fotografías, en los documentales donde aparecían batallas, ver cómo eran realmente las explosiones, cómo eran realmente las muertes, intentar quitar toda la épica posible y quedarme en la realidad humana de una historia como esta. Intenté, por ejemplo, que el punto de vista en los combates fuese como si hubiese un espectador, o sea, como si fuese un cámara de un documental quien estuviese en ese punto, no buscar puntos de vista panorámicas enteras, sino un poco desde ese punto de vista del soldado que tiene una visión muy limitada de lo que es el combate. Para eso, pues bueno, leí muchísimos libros, vi muchos documentales y luego conté con ayuda de gente que conoce muy bien el tema, con gente experta en el tema militar que continuamente me estaba consiguiendo imágenes, me rectificaba detalles que había dibujado mal sobre uniformes, sobre armamento, porque depende si están en África al comienzo o al final de la campaña, el uniforme varía, las armas a lo largo de la guerra también varían. Tuve también la ayuda de un historiador norteamericano que da clases aquí en la Universidad de París, que también me ayudó muchísimo. O sea, que intenté, pues bueno, echar mano de todo lo que fuese posible, ¿no? Y en especial buscar gente que fuese muy entendida en estos temas para que supervisase el trabajo. Sí, la verdad es que para eso era muy importante la parte del presente, porque si bien en el pasado estamos viendo un poco los acontecimientos, en esta parte del presente y a través de esa entrevista podemos ver los verdaderos sentimientos que había en todos estos combatientes. Y además me parecía interesante que hacer esa entrevista pues después de tantos años, cuando digamos que una persona ya ha tenido tiempo de pensar fríamente en todo lo que hizo en su juventud. Y en la guerra no sabes muy bien cómo vas a reaccionar en el combate, y esos sentimientos que él describe de que se muere el de al lado y tú simplemente piensas que mejor él que tú mismo. Son reacciones que en la vida real nunca tendríamos, ¿no? Son situaciones al límite. Me parecía que era interesante poder analizarlas. Precisamente eso es lo que me parecía interesante, ¿no? Ese juego entre ficción y realidad, ¿no? Ese periodismo ficción que en la literatura en muchos casos se da, y al fin y al cabo es lo que pretendes, siendo una obra de ficción como es esta, es que el lector entre en tu realidad y así poder contarle la historia que tú quieras contarle. Da igual, al fin y al cabo, como lo que hagas para hacerlo, ¿no? Lo que quieres es que vaya por esa montaña rusa de los sentimientos. Como lo hagas, al fin y al cabo, no importa, ¿no? Sería muy diferente si estuviese haciendo un ensayo histórico. Ahí, desde luego, no podría hacer un ejercicio de ficción como este.
está representando otra cosa, ¿no? Por un lado está esa entrevista que tiene un estilo suelto, que es como, bueno, como los dibujos que suelo hacer en mi libreta cuando estoy tomando apuntes, de ser esa parte del presente como una especie de diario, está hecho mucho más suelto, ¿no? Es el trabajo de campo. Sin embargo, el pasado es todo ese resultado de ese trabajo de campo, y ese resultado es el de un acabado tradicional. Entonces me servía un poco para diferenciar lo que es el trabajo hecho en el momento de lo que es el trabajo ya más laborioso de ese pasado. Miguel Campos es un personaje real que combatió en esta compañía, en la 9, y que está muy bien documentado, porque Raymond Dron, el capitán, llevaba un diario, que es el que muestro aquí, y en él habla muy bien en particular de Miguel Campos, porque parece ser que le tenía mucho aprecio, era un hombre valiente, y aunque no había estudiado la carrera militar, como ninguno de los españoles de la 9, sí que decía que tenía un instinto para la batalla, sabía dónde colocarse, sabía qué hacer. Entonces está muy bien documentado dentro de las memorias de Raymond Dron. Pero él desapareció después de la toma de París. A los pocos meses desapareció y nunca más se supo de él. Y hay especulaciones de gente que dice que participó en la invasión que hubo después a España, otra gente dice que se fue a París, otros que estuvo en África. El caso es que nunca se ha sabido de él y ni tan siquiera se conoce su familia, porque, como muchos otros componentes de la compañía, cambiaron de nombre a lo largo de la guerra, con lo cual es imposible seguirle el rastro. Así que me parece que era un buen personaje con el que poder especular sobre el presente. Así que para el personaje lo que hice fue mezclar para esa entrevista... Ya está. Es que alargo las respuestes. Para esa entrevista del presente hice una mezcla de muchos testimonios de excombatientes de la 9, de excombatientes de la Segunda Guerra Mundial, de excombatientes de la Guerra Civil. Intenté que fuese como un cúmulo de muchas cosas, pero en particular está inspirado en un excombatiente de la 9 que todavía sigue vivo, con 90 y bastantes años, que vive cerca de Estrasburgo y que jamás ha querido conceder ninguna entrevista, ni ha querido ir a ningún homenaje ni nada. Y me pareció que era muy interesante esta persona y ese hermetismo que tenía de no querer abrir la puerta de los sentimientos que había pasado tras una guerra. El contar una historia que sigue siendo poco conocida, tanto en España como en Francia, por motivos diferentes. En Francia porque no era asunto de este país crear héroes españoles, y en España no se pudo hacer porque había una dictadura que jamás hubiese hecho un héroe de alguien que había combatido contra los que habían sido sus aliados, que eran Hitler y Mussolini, con lo cual es gente que se ha perdido un poco en el olvido, y me parecía que era muy importante contar esta historia. Afortunadamente, yo creo que no hace falta darles dignidad, porque al menos en Francia por fin han sido reconocidos, más que en España, y algunos de ellos, los que quedaban vivos, pues hace años tuvieron un homenaje oficial, e incluso desde hace un par de años, desde que Hollande es presidente de Francia, la bandera republicana está presente en el desfile del día 26 de agosto, en memoria de la 9 y en memoria también de todos esos españoles que formaron parte de la resistencia. Así que, bueno, afortunadamente ya empiezan a tener una dignidad, no depende únicamente de mi historia. Merci à toi pour les questions, je crois que c'est intéressant.